quiero que los muertos salgan de debajo de la tierra. Una cita con la historia gay de nuestro país. La discoteca es de Gisela, pero el testaferro era Andrés Hurtado. En las discotecas de ambiente todo tiene que ser veloz. Y Sin una duda. redada de la Guardia Civil y se llevan más de 250 los maricones. Ay, que eso no me gusta. Ay. Y ella no arranca con su nombre Coco Marusic. A mí me gustan los hombres, creo que se llamaba la canción. Y un fulano le mete cabe, hermano. Aviso de servicio público. Si usted conoce o sabe quién fue esa loca maldita, pásame el número por interno para mandarle a la moto. En los primeros 80 años del siglo XX, los homosexuales solo tuvimos presencia en las páginas policiales, entre batidas y crímenes de vergüenza. A principios de los 80, una serie de revistas pornográficas heterosexuales comenzaron a incluir contenido distinto y nos llamaron gays. Una etiqueta lejos del insulto, del pecado, del delito y de la patología. El 12 de junio de 1981, Mario Carosi inaugura El Perseo, la primera discoteca gay de la historia del Perú, donde nacen Coco Marusic y Ernesto Pimentel, personajes esenciales que dieron la cara en los medios y que hicieron la diferencia. Con ustedes, Mario Carosi. Muchas gracias, Javiercito. Estoy muy contento, muy complacido de estar contigo acá en este tu primer programa. Gracias, Mario. Gracias a ti por venir. No, Además, yo creo contrario. que el mundo homosexual tiene una deuda contigo. ¿Tú crees? Si no hubiera sido por el Perseo, si no hubiera sido por los espectáculos travestis, ya lo vamos a hablar ahora, no hubieran nacido estos personajes que luego dieron la cara e hicieron la diferencia, como digo al comienzo. Al principio, cuando nosotros con mi hermano Renzo abrimos el Perseo, la cosa no fue fácil, porque teníamos el rechazo de las autoridades primeramente, a pesar de que habíamos sacado una licencia. En aquella época el Perseo estaba ubicado donde está ubicada la cueva ahora, en la avenida Aviación. En San Borja. Sí, anteriormente eso pertenecía a Surquillo, y es después que se independiza de alguna forma San Borja, y luego primero tuvimos problemas con el alcalde de Surquillo y luego con el alcalde de San Borja. Bueno, es la historia de todos los bares. Antes del Perseo no es el primer local gay que había, ¿no? Porque no. estuvo el Inti, estuvo también en otro local que quedaba en la Avenida La Marina, había La Lima que se va, Sí. pero no eran discotecas. No eran. Ni eran escenarios, ¿no? Tampoco. Mira, todo esto nace porque yo radicaba en Venezuela, en la época del Dorado venezolano, y mi hermano Renzo me hace una visita, y entonces me dice, mira, que ¿por qué no regresas? Que los viejos no te extrañan y tal. Y yo siempre tenía una fascinación por las discotecas, porque tenía un amigo del barrio que su papá tenía 2 discotecas. Entonces nos íbamos ahí a tomar un trago y tal, y me parecía fascinante ese mundo. Entonces mi hermano llega y me trata de convencer, y lógicamente lo logró, para que regrese a Perú a poner la discoteca. ¿Ya había acabado la dictadura militar de los 12 años o todavía no? No, yo regreso en el año 81, coincidentemente con la nueva llegada de la democracia, donde fue elegido nuevamente Fernando Belaúnde Terry. Uh-huh. Y es en esa oportunidad que ya cuando llego yo acá en el mes de mayo, se abre el Perseo. Y fue la primera discoteca, en términos reales de discoteca, ¿no? Sí, porque sí, habían porque habido el Atenas, que era claro, pero eran pues locales que no habían tenido un planeamiento como tal, ¿no? Eran locales que se habían acondicionado más o menos de acuerdo a ciertos presupuestos, pero entramos a una nueva dinámica con el Perseo como discoteca, ¿no? ¿Por qué Perseo? Hay una decoración de la Cueva de las Gorgonas, hay Sí, una sí. decoración con las estatuas. Claro, mi hermano ya era empresario y tenía una empresa que se llamaba Signo Real, y teníamos una tienda acá en la Avenida La Paz y una fábrica por la Avenida La Marina. Y en esta fábrica se hacían esculturas, figuras alegóricas a Grecia, a Roma, y entonces
Él era un seguidor de todas estas cosas de esa época y le pone Perseo, ¿no? ¿A ti te gustaba también toda la historia de la mitología griega y esto? Sí. ¿Eras un estudioso de eso o simplemente...? Porque No. luego te copia la siguiente discoteca, que es el Zeus. También te Claro, copia. claro. Lo que pasa es que Yolanda Casas, una gran amiga mía, probablemente le gustaba el éxito de Perseo, ¿no? Luego pusieron otra que se llamaba El Imperio, Claro. ¿no? Que era en el centro. Los gays siempre asociados pues a Grecia, ¿no? Sí. La gente tenía la fantasía de que en Grecia nos iba muy bien. Y nosotros, por ejemplo, tuvimos varios negocios y siempre guardábamos la línea de ponerle ciertos nombres épicos o relativos a. Hemos tenido, por ejemplo, el Palas Atenea, que es otro nombre que se le daba a la diosa Minerva, la diosa de las artes, ¿no? Y de las comunicaciones. Hemos tenido otra empresa que se llamaba Plutarco. Yeah. ¿Me entiendes? Sí. Entonces hemos jugado siempre con ese tipo de nombres. No nos gustaba copiar un nombre, digamos, del extranjero porque hubiera sido sencillo agarrar la guía. Claro, Estudio 54. Imagínate. Claro. Ponen un pigal a un cucarachero por ahí y imagínate. Pero existía, pues el Claro Pigalle que también existía, donde hacían striptease. Sí. Porque tú haces el primer show travesti. O Sí. sea, lo que había habido era travestis que hacían shows en los Individuales. en el Ambassador, Claro. pero no shows de Revistas. mímica, sino hacían striptease básicamente, ¿no? Así en el es. Ambassador, el Pigalle, etcétera, ¿no? Así es. Pero el primer show travesti como revista, es decir, como un show armado Así de es. números musicales Así es. conectados, lo haces tú el día de la inauguración del Perseo. Así es. ¿Cuál fue el equipo con el que contaste? El primer show, en honor a la verdad, yo llego el 2 de mayo acá a Perú, pero ya mi hermano Renzo tenía en un, digamos, 80% finiquitado toda la estructura y yo simplemente en los primeros tiempos me dediqué a mirar. Tu primer show tienes a Miguel Maguiña como director. Así es. Así es. Como director de coreografía, digamos. Así ¿no? es. Que Así él es. era un bailarín del Ballet Nacional. Así es. Y luego, a partir del siguiente show, comienzas a trabajar con Armando Barrientos. No, permíteme que te corrija un poquito. Maguiña hizo 2 o 3 shows. Ya. Entonces, estaban muy bien hechos los shows y la gente lo digería, pero eran unos shows demasiado clásicos, porque él venía pues de una formación eminentemente clásica. Ujú. Armando Barrientos estaba muy joven en aquel entonces, sigue siendo joven de corazón, un abrazo para Armando, lo quiero mucho, y daba vueltas por ahí. Y era la época de los café-teatros. Claro. Y entonces yo no estaba conforme, te digo, Javier, con lo que se estaba haciendo. Yo no lo dirigía todavía, pero yo observaba y eso no era lo que yo había visto en Caracas. Entonces Armando me dice, anda a ver mi espectáculo con Clarita Castaña y con Vinco, creo. Entonces me fui y vi los musicales que le había hecho a Clarita y dije, esto es lo que Eso yo es lo que quiero. Esto claro. es lo que yo quiero. Porque en esa época habían, o sea, como antecedentes de los shows travestis, está, bueno, que había venido la Cochinel al inicio de los Claro, 70s. claro. Luego estuvo Vinco haciendo Claro. cafeteatros, nunca en discotecas gays, pero siempre haciendo Así es. cafeteatros y disfrazándose de mujer y con esos Maravilloso. personajes. Estuvo Javier Temple también coqueteando un poco Algo. Sí. con la cosa medio andrógina cada vez que entraba Linty y lo Así ponía en es. el cabaret. Pero no había habido shows travestis. Y contigo se abre Revistas travestis. la revista. Claro. Entonces se va Maguiña, le digo a mi hermano Renzo, como teníamos los otros negocios, le digo, déjame ocuparme a mí de la discoteca. Y él me dice, ya, ok, quédate con la discoteca. Y empiezo yo ahí a producir y a dirigir los espectáculos con Armando. Y entonces le dimos el cambio. Armando ha sido alumno de Trudy Kressel. Claro. Ha bailado con Hilda de Riveros en el Claro. Municipal, en una obra de danza que se llamaba Acuso, Ujú. y que él la tenía que empujar a Hilda de Riveros, y Hilda de Riveros se cae del escenario y él la agarra, pero no estaba previsto que se cayera. Y entonces él la levanta y todo el mundo aplaudió pensando que esa caída de ella del escenario estaba prevista. Estaba armada. Sí, él después ha bailado en Broadway, ha trabajado. Sí, ¿no? claro. Él creo que Suciño también ha trabajado en Broadway, ¿no? Claro, y Armando Barrientos luego trabajó en Panamericana Televisión, haciendo Años. todo, risas y salsa. Él todo. era el rey de la noche, de los programas musicales que eran muy lindos en aquel entonces, ¿no? Claro. Y él era pues el coreógrafo oficial. Trabajó conmigo más o menos 10 años.
¿Y en el vestuario siempre con Julio Cajas? Inicialmente trabajó con nosotros una señora que se llamaba Juanita González, pertenecía al Teatro La Cabaña, su ayudante era Julio Cajas, pero Juanita González era muy mayor, entonces cuando iba a las pruebas de ropa y tal, los maricones, ay, que esto no me gusta, ay, que esto que no, que, ay, Juanita, corrígeme, y la Juanita ya estaba viejita, No tenía. se ponía histérica y los mandaba a rodar a los cabros. Entonces, Juanita se retira, se cansa, se aburre, pues. Claro. ¿No? Cualquiera se aburre. Y Julito Cajas entra ahí. Primero a hacer plumas y penachos y cosas. Y Gaby Montes, que también fue una de mis estrellas, ya falleció hace poco, desgraciadamente, ella cosía. Ah, Gaby cosía, claro. Cosía divino. Claro. Divino cosía la Gaby. Era una de mis grandes estrellas. Porque las grandes estrellas que nacieron en Perseo fueron 3. Coco Marusix, Gaby Montes y Vicky Hans. Después ya llega Toño Rodríguez y llega Namín Timoico, ¿me entiendes? Y ellos son, digamos, de una segunda hornada. De la primera hornada son Javier Temple, Cucho Paz. Cucho Paz, que tenía unas piernas maravillosas, ¿no? Como hacía la Lola Flores. Se levantaba la falda. Te cuento así. una anécdota con Lola Flores. Tú sabes que siempre han habido pues las cabras malditas. Es parte de la fauna, del ADN. De la fauna. Del AGN. Cucho Paz era un hombre pues que tenía 1,80 m por lo menos. Un hombre y grande. Con tacos era inmenso. Y creo que era el mayor de todos. Sí. En edad. Por encima de la Temple y de Juan Carlos. Entonces sale de camerino y habían unas graditas. Y arranca la música española. Pues, ¿no? A mí me gustan los hombres, creo que se llamaba la canción. Y sale con su abanico, su cucarda en la cabeza, todo. Y un fulano le mete cabe, hermano. Con todo el ímpetu. Y la Cucho sale disparada hasta la mitad de la pista. Con abanico, flores y todo, hermano. Y el vestido de Lola Flores, ¿no? Claro. Se levantó y siguió haciendo el número. Y al final le pegó a la loca maldita. No me acuerdo. Digo, creo que la sacaron. Hay que ubicar, por favor. Aviso de servicio público. Si usted conoce o sabe quién fue esa loca maldita, pásame el número por interno para mandarle la moto. No, dada la época y el año ya debe ser Oxisa. Armando Barrientos. Sí. Desplazó a Elena Cortés. ¿Tú te acuerdas que Elena Cortés era era la que también, hacía la que hacía el serrucho? Claro, las coreografías en Canal 4, en América Televisión y en Panamericana Televisión. Claro. Los espectáculos musicales. No sabía. Sí. Me acordaba de Elena Cortés, pero no sabía. Tú eres pues un historiador de todo eso, Javier. Sí. Soy la maricopedia, me han dicho. Qué buena. ¿Tú llegaste a ver a las travestis de La Prostituyente? No. Que fueron estas 3 travestis que eran Francis Day, Giselle y Damonet, que hacían como una especie de café teatro. Yo las fui a ver a estas en Bonilla. Había un remedo de café teatro que se llama... El Palais Concert. El Palais, todavía tienen el tupé de ponerle el Palais Concert como el famoso Palais Sí. Concert de allá del Jirón de la Unión, ¿no? Sí. ¿Qué tal? Los vi. Era pues Una chapuza. Era gutural, pues. Ya, era una chapuza. Pero ya sabes a lo que vas a ver, ¿no? Estas fueron luego al Congreso llevando un pronunciamiento. Yeah. Y bueno, dijeron, habrá que tomarlas en cuenta, pues, ¿no? Un pronunciamiento sobre los derechos humanos, que había que tenerlas en cuenta. Y entonces pensaron, las recibieron. Las recibió Lauro Muñoz del PPC en plena constituyente el año 79. Y luego, al día siguiente, salen en la prensa y anuncian: agradecemos que nos hayan recibido, por si acaso nos seguimos presentando todos los días, de 9 de la noche. En el Palais Concert. Claro, entonces lo que pudo haber sido un acto político, terminó siendo pues una especie de publicidad. Exacto, de movimiento de marketing. Entonces ya nadie las tomó en serio, ¿no? Sí, pues. Sí, fue una cosa, fue un desperdicio. Pero ¿sabes qué cosa? Eran, como tú dices, bueno, tendrían su público, ¿no? Pero para mi gusto no encuadraban dentro de la estética que yo siempre he buscado. Tú tuviste a Vicky Hans, a Coco Marusix y a Gaby Montes. Así es. Gaby Montes, no había forma que uno creyera que era travesti, ¿no? Claro, porque en esa época no se hablaba de trans ni de transexual, era travesti, ¿no?
Cuéntame que una vez te pidieron, eso lo vamos a hablar más adelante, pero una vez te pidieron que les mandes una vedette travesti, le mandaste a Gaby y te dijeron, no, esta es una mujer, queremos una travesti de verdad. No, yo te cuento varias anécdotas con Gaby. Como se va la señora Juana, cansada pues de los improperios que le decían Las mariquitas. las mariquitas, Gaby se hace cargo del vestuario y me iba con ella al Mercado Central a escoger las telas y las cosas para los shows. Y era una época pues que no había importación. Entonces estábamos fregados porque no habían telas de la MEC ni de brillos, ¿no? Entonces había que comprar la tela y forrarla, coserle las lentejuelas. Un trabajazo pues, Claro. terrible, ¿no? Entonces me iba con la Gaby al Mercado Central, ya nos conocían y los tipos, los tenderos la enamoraban. Y ella con la cara lavada, o sea, no la sacaban de travesti. No la había sacaban, forma. no había forma. Porque te daba la forma, estaba jovencita, tendría pues 21 años, 20, y entonces los hombros pequeños, ¿no? Ella ya tenía sus senos, sus formas y su feminidad, ¿no? Siempre fue muy guapa, además. Sí. Muy tranquila, muy guapa, ¿no? Sin exageraciones, nunca... Yo te diría que cada uno de ellos tenía particularidades muy, muy individuales. Indudablemente Coco pues era la primadona, ¿no? ¿Cómo nació Coco? ¿Cómo aparece Coco? Mira, Coco, nosotros teníamos la particularidad dentro de la dinámica de la discoteca que a cierta hora poníamos 3 o 4 ritmos. Podíamos poner pues no sé qué estaba de moda, música disco, una cumbia, o sea, variado. Ya. Y entonces premiábamos a la mejor pareja que estuviese bailando. Me dicen, hay un chico que está bailando y baila precioso. Y es lindo. Entonces me acerco y evidentemente bailaba precioso y era muy bonito, ¿no? Ganó, por supuesto, el premio Claro. que se obsequiaba. Y le digo, ¿no te interesaría en...? No, primero se hace el Miss Universo Gay. Es el año 82. Claro, porque nosotros abrimos el 81 y Coco subrepticiamente se metía teniendo 17 años. No sé si con libreta electoral de Azángaro, no sé, pero él entraba a la discoteca, porque éramos muy rigurosos en el control. Sí, pero él entraba. Entonces se hace el concurso Miss Universo oficial acá en Perú y a mí se me ocurre hacer el Miss Universo Gay, ¿no? Pero lo hice en 4 fechas. En cada fecha se presentaban 6 u 8 y de ahí escogíamos 2. Lógicamente habían guapas, medianamente guapas y mostras. Una mostra, por ejemplo. Estaba la ñoña ahí de payaso. No me digas que no. Tú me dijiste que la ñoña era un personaje. Delicioso. Un genio. Delicioso. Un genio, la ñoña. Inigualable. Y entonces yo animaba en esa época el concurso. Entonces siempre había pues chacota, ¿no? Porque el público no solamente quiere ver algo, digamos, vertical, sino quiere pues que te salgas un poco por las ramas. Siempre, Y siempre alguna mostrita o alguna ocurrente pues te daba carnecita para poder tomarle el pelo, ¿no? Entonces pasaban 2 o 3 por noche. Teníamos al final la gran final. Y se había dicho por los parlantes de que solamente íbamos a aceptar 400 personas porque teníamos una pasarela y toda una vaina, ¿no? Y dentro de las que concursaban estaba Coco Marusix, que era la favorita del público. La discoteca estaba llena pues a las 12 de la noche, no entraron más, se quedaron como 200 afuera. Conforme salga la gente van a entrar ustedes. Se quedaron esperando. Afuera en la calle. Queremos ver a las misas. Mira la afición. Y al final ganó Marisol Malpartida, no ganó Coco. Casi me incendian la discoteca. Se tiraron sobre la Marisol y le botaron la corona. Pero Marisol había ensayado sus discursos frente al espejo. Se había puesto el vestido que había usado. Claro. Olga Sumarán. Una Miss Perú, claro. Olga Sumarán, el año 78, gana con un vestido y le presta el mismo vestido a ella y ella se pone un pelucón así enorme para disimular la nariz porque tenía la nariz más grande que yo. Después y se la opera. Le gritaban Cirano, la loca igual seguía ahí regia como una reina. Ella era divina, sigue siendo divina. Por supuesto, por supuesto. Sí, y gana Coco, pero... Coco queda segunda.
Claro, queda segunda Coco, gana Marisol, y luego a partir de ahí la contratamos. Y primero la contratamos como parte del cuerpo de baile, y ella no arranca con su nombre de Coco Marusic, arranca con un nombre que ella se puso Adriatna. Adriatna. Pero el suceso fue tan grande como corista, cuando salía a recibir el aplauso del público, que en el siguiente show la tuvimos ya de protagónica. Claro. ¿Y bailaba siempre con Oscar Virto Canessa? Claro, Osquitar era parte del elenco. Maravilloso. Gran bailarín. Maravilloso. Estuvo acá en Perú hace poco. Sí. Lindo, un guapo, además, de toda la vida. Maravilloso. Capo. Y de ahí instituyes estos shows temáticos, estas revistas, y te comienzan a copiar en las otras discotecas. Bueno, aparece el Studio One, aparece el Zeus, sí. y en Escrúpulos también se hacían shows, ¿no? Claro. Yo siempre he sido bastante demócrata con mis artistas. Yo no les ponía ninguna condición de que vayan a trabajar a otro lado. Claro. Al contrario, a mí me encantaba, si vas a ganar plata, hijito, anda y trabaja. Pero eso sí, el día del show estás acá a tal hora. Y si tienes un show antes o después, yo no me molesto. Lo siento. No me molesto, pero tú estás acá. Si el show sale, en esa época salían los shows a la 1 de la mañana, temprano. Estás acá a 12 de la noche. Y después, si quieres, te vas a hacer show a otro lado. ¿Me entiendes? Porque todo el mundo tiene derecho a ganar su platita, ¿no? Pero bueno, yo feliz porque tenían trabajo los chicos, ¿no? Se hizo una hazaña interesante y luego, bueno, nacen estos personajes que luego dan la cara en los medios, pero también fue importante que tú año a año premiabas. Ah, sí, claro. Lo que sucede, Javier, es que en el Perseo los shows duraban 6 semanas. Así fuera maravillosamente bien la temporada de las 6 semanas, a la 4ª semana ya estábamos ensayando el siguiente show que venía. Entonces terminaba un show, inmediatamente enganchaba el otro. Cada espectáculo que montábamos tenía más o menos 6 números musicales o 7. Como 8 shows al año, teníamos más de 40 números para escoger los mejores que pasaban a una noche de gala que se llamaba la entrega del Perseo de Oro. Tú sabes que jalando ideitas de acá y de allá, se van haciendo cositas no nuevas, pero parecidas. Claro. La entrega del Oscar, pues, era... Claro, un Chancay al lado de lo que era el Perseo de Oro, claro que me acuerdo. La gente enloquecida, en la alfombra afuera, en la avenida Aviación. Sí. Además, sin vergüenza, porque claro, en esa época uno entraba a las discotecas gays que siempre tenían como una doble entrada, y estabas así, te hacías el que caminabas por la calle y ¡plac! Te metías, ¿no?, a la discoteca. Claro. Y había una ventanita por la que te dejaban pasar. Pero el día del Perseo de Oro la gente estaba en la calle, en la alfombra, con las luces, ya no le importaba nada. Y era la época en que existía el derecho de admisión. No existía la ley esta contra la segregación que hay actualmente. Y en la puerta, tú pasa, tú no. ¿Pero por qué? Tú no. Está molestando, hijito. Pasa horrible, ¿no? Pero es que también era la época de los matacabros, que se metían a joder y a pegarle a las locas a las discotecas. Inclusive llegaba gente, este símil que hicimos del Miss Universo, llegó la camioneta de un canal, creo que era América, y querían entrar a filmar. No lo dejamos. O sea, teníamos, como quiera que sea, a pesar de que era una época difícil, pero teníamos la potestad de decir no. Y usted entra, usted no entra. Pues. Bueno, por eso es que la gente siguió yendo al Perseo, porque se sentía protegida. Sí. Es decir, tú no ibas a exponer a tus clientes, porque ese era nuestro territorio, ese era como un enclave, ¿no? Como un país dentro de otro. Así es. En donde nosotros nos sentíamos que ahí pertenecíamos y nadie nos iba a criticar por el hecho de ser gays, digamos. Claro, sí, así era. Eso fue bien importante, ¿ah? Fue bien importante, no solo, pues fueron varias cosas a la vez. Fueron los artistas que vinieron de afuera, fueran estas publicaciones en donde nos comenzaron a llamar gays, entonces teníamos una etiqueta lejos de la patología y el espacio, el territorio que nos dieron ustedes, ¿no? Sí. Cada empresario y cada productor, cada director tiene una línea de trabajo. Sin ser arrogante, tú sabes lo que hace Spielberg, tú sabes lo que hacía Cecil B. DeMille,
¿no? Los grandes, pues, productores, directores de Hollywood, ¿no? Y acá tú sabes lo que hace, pues, lo que hacía Yolanda Casas, lo que hacían Eddie Riega, Eddie Riega, los del Company, claro, Susana Sugobono, Liliana Sugobono, claro. En el Escrúpulos, Ricardo y Así Bolo es. Silingardi. Y cada empresario tiene su estilo. Claro. Entonces, nosotros hemos tenido un estilo que te digo que a mí me place. O sea, hay anécdotas pues, espectaculares, ¿no? Cuando tenía Leyendaris, por ejemplo, yo tenía unos espejos muy grandes, como de 2 metros por 1,5 metros. Entonces, un día viernes, viene el chico, estaban limpiando ya la discoteca para irnos, y me dice, señor, mire, han roto un vidrio. Y el vidrio tenía un quiñe en la parte de abajo, probablemente hecho con una botella chica, que habían pasado y ¡pac! Le habían dado así. O se había caído, pues, la loca. Sí. Sí. Con el taco le había dado. Sí. Con el taco le había. Hay que ser buena. Sí, Juan. Sí. Ajá. Fue la misma que le puso acá de Mucho Paz. Esa maldita, esa loca maldita te perseguía. Pues. Oye, y entonces le digo, mañana le digo al administrador, a primera hora me mandas cambiar ese vidrio. Porque yo soy un poquito obseso, ¿no? Bastante. Con esas cosas. Y entonces al día siguiente lo cambian. Termina la noche del día sábado. Señor, me dice, venga, el mismo vidrio cambiado lo habían vuelto a romper. En la misma esquina. No jodas. Entonces, ¿qué cosa hice? Ok, me sacas ese vidrio, le dije, y me pones mosaicos. Claro, chiquitos. De 15 por 15. Nunca más lo volvieron a romper. Bueno, tú has tenido años, hay una trayectoria, Sí. hay una constancia Sí. en tu trabajo, lo cual por supuesto hay que agradecer, porque eres el empresario que nos ha dado un espacio de manera más seguida y permanente, sin huecos, digamos. Sabemos que la última redada policial fue el año 2003, gracias a Fernando Rospigliosi. Cuando has estado tú durante todos esos años, ¿tú te has enfrentado a redadas policiales? Sí, en los 80s, comienzo de los 80s con Perseo, una noche no habían garantías, porque este es un país maravilloso, pues no, nunca te aburres de lo que pasa, todos los días sucede algo, no necesariamente para bien. Un día sábado llegan 5 buses, no buses de los que perseguían Sí. allá, sino 5 omnibuses. 5 locos buses. Y una redada de la Guardia Civil y se llevan más de 250 chicos de la discoteca, del Perseo. Era la época de las guerras entre las discotecas. Ay, ¿tú crees que una... No creo. ¿Estás seguro? Sí. A mí me tocó una de las redadas en el Company. Estando dentro del Company, Ya. llegó el camión de la policía. Eso También- fue en la época del toque queda. Antes del toque queda. Ah, ya. Antes del toque queda. Y bueno, nos metieron a todos los que no llegaron a escaparse por la puerta de atrás porque había, había un escape Ya. al estacionamiento del sótano. Los imbéciles que no conocíamos ese escape nos agarraron, pues Claro. nos llevaron a la comisaría, ¿no? Nos dejaron ahí hasta las 8 o 9 de la mañana del día siguiente. No era ningún delito, o sea, no podían hacernos nada más que encerrarnos, jodernos la noche, Sí, pues. extorsionarnos y ver si Claro. podían sacar algo, ¿no? Dame el teléfono de tus padres y ese tipo de cosas. Claro. Siempre han habido problemas. ¿Y te ha tocado ver alguna pelea? Algo así como que llega una mujer y encuentra al esposo o alguna persona que tenía doble vida. Porque... Mira, han habido cosas tan divertidas, tan difíciles de creer. Yo he tenido al abuelo, a la abuela, el hijo y el nieto. Todos cabros. Todos cabros o lecas. Cabros también. Bailando en la discoteca. Toda la familia. Toda la familia. Eso sí es y un se AGN. divertían, pero a morir. Eso sí es un AGN. No ADN, sino con G. Y en otra oportunidad estaba yo en la puerta de Perseo, eran como las 4:30 de la mañana, y sale un fulano que era cliente jalando a un muchacho, ¿no? Corriendo, sudando de tanto bailar, y me dice, me voy, Mario, me dice, porque a las 7 tengo que hacer misa. Ay, no jodas. Matándose de risa, jalando
Al monaguillo. a su monaguillo. Bueno, por lo menos era mayor de edad. Supongo. Supone, bueno, le habrías pedido por la libreta electoral en la Seguro puerta. que sí, seguro Aunque que en esa época las libretas electorales eran unos cartones unos naranjas. papiros, pues, de tres, no, los naranjas eran las libretas militares. No, naranja era la libreta electoral, la libreta militar era verde, pero eran escritas a mano. Claro. Claro, acuérdate, Sí, eran escritas claro. a mano y pegaban tu foto carnet, la Sí, sellaban, así claro. una cosa tan, Rupestre. totalmente artesanal, Sí. ¿no? Somos parte de la historia. Oye, y el año 80, vamos a hablar un poco de cosas feas antes de pasar al Palace Atenea, que es una Bueno. cosa divertida. Ya. Pero al comienzo de los 80, también aparece una plaga horrible que nos comienza a matar. Claro. ¿Qué recuerdas tú de esa época? Mira, cuando aparece el HIV, curiosamente la gente que se infectaba eran jovencitos. Presumo yo que ellos consideraban de que eso era una enfermedad de viejos o qué sé yo, o que era un invento de la fantasía de alguien y no se cuidaban lo necesario. Porque todos los que caían eran chicos de 18 o 20 años. Era raro ver una persona de 40, 50, ¿no? Y se desató un pánico porque al principio no se sabía mucho de la enfermedad, entonces se suponía, creía la gente que a través de la saliva te contagiabas. Entonces nosotros, ¿qué hicimos? Tuvimos que poner en la discoteca vasos de plástico descartables. Y la gente creía que si sudabas, el sudor también te iba a contagiar. Exacto. Y entonces procuraban no acercarse, pero al final, tú sabes, 2 tragos después. no, ya se rompían las barreras. Protocolos, los protocolos. Los protocolos. Los protocolos, sí, inevitable. Pero yo recuerdo en Studio One y recuerdo también en el Perseo haber comprado condones entre un grupo de amigos y los repartíamos en las discotecas porque no había una política pública respecto a esto. No había. La política pública creo que viene 20 años atrás recién. Acuérdate que Juan Pablo II, gran culpable de tanta gente muerta por esto, en el África dice que el SIDA es un castigo de Dios. Estaban botadas las cajas de condones ahí en los Y que los riachuelos. condones estaban prohibidos y que había que simplemente usar la abstinencia, cosa que no iba a suceder, pues, ¿no? Acá salió el doctor Cantela a decir que había que guardar abstinencia hasta el matrimonio. Pero amiga, si nosotros no tenemos matrimonio, todavía ¿qué abstinencia vamos a guardar? Primero que haya matrimonio para obtener algo que guardar, ¿no? Claro, bajo ese concepto, cósete la boca y cósete la última porción Sí. del aparato digestivo. Pero no había... ¿No No es cierto? había... Porque qué feo, ¿no? Que tengas que estar deglutiendo y expulsando. Todo esto además lo dice en el África, que es un continente tan golpeado por esto, ¿no? Terrorífico. Tanta gente Pero- murió por culpa de esto. Así es. Ahora, tú abres luego, paralelamente al Perseo, el Palace Atenea, que es un teatro ya teatro, Claro. donde presentas también las revistas. Lo que pasa es que cuando estuvimos en el tiempo de Perseo, finalmente entraban muchísimos artistas de televisión, llamados por la curiosidad o porque querían ver los shows. Y entonces muchos de ellos nos decían, pero ¿ustedes han ido a los café-teatros que hay? No, le dije, yo no he ido. Tienes que ir. Todo esto que ustedes están haciendo es de mejor nivel de lo que se hace. Date tu vuelta. Y lo hice. Y me di cuenta, pues, ¿no? Que no había nada como... No, decían ustedes. había un abismo. Entonces tomamos la decisión con mi hermano de buscar un local y de hacer el café teatro. Pero el café teatro que había, sin depreciar lo que había, en muchos sitios tú llegabas, entrabas y el cómico lo primero que te decía era mentarte la madre. Y esa era parte del chiste. O sea, era... En el Jonels, el Cholibiris, sí. Era demasiado etcétera. grueso. Ujú. Entonces yo le digo a mi hermano, vamos a hacer un café teatro, pero que no esté ni en el rubro de la comedia musical establecida, ni en el café teatro actual. Vamos a meternos en un plano intermedio. Entre el Jonels y el Teatro Leguía. No seas malo. El Jonel no. No, el Jonels era lo más de abajo, Jonel- pues. Lo más de no, abajo. es que no, es un descuido total. Sí, Tú recuerdo. mira, todo entra por
por los sentidos, ¿no? Tú llegas y quieres que huela bien, Exacto. que se vea bien, que entras al baño y tiene que estar todo impecable. Hay conceptos primarios que no se pueden transgredir, Javier, que yo no los puedo transgredir, como empresario, como productor. Yo entro a un baño y lo veo feo. Fíjate que en el Gitano, que fue la otra discoteca que tuvimos, que creo que fue la técnicamente mejor implementada de todas las que tuvimos, en el baño teníamos una vitrina con perfumes. Claro. Para que se usara a la hora que tú te ibas a asear o a refrescarte. Y el chico que estaba ahí te entregaba el perfume, no para que te lo lleves, sino para que lo uses ahí. Para que te eches algo para ahí. que te eches algo ahí. Entonces, esos detalles son los que marcan, pues. Es importante. Y en el Palace Atenea montas espectáculos en donde mezclas tus vedettes travestis con Clarita Castaña, Gisela Valcárcel, Teddy Guzmán, etc. Así es. Ahí me llevo a Coco Marusix y me llevo a Gaby Montes. Después en otras revistas la puse a Namin Timoico. Y el público hetero lo aceptó. Hay un montaje famoso, Plumas y Guayaberas. Ese fue el primero. Porque había una telenovela que se llamaba Plumas y Lentejuelas, una telenovela brasileña. Y que era... Aproveché que era de la vida de un cabaret. La coyuntura. Claro. Y en este espectáculo hay una foto maravillosa donde están... Esmeralda Checa, Álvaro González, claro, Teddy Guzmán, Gisela Valcárcel, Coco Marusix, Clarita Gaby Montes, un elencazo. Sí, un elencazo. Y eso hizo que luego toda esta gente de la televisión fuera también a la discoteca. Por supuesto. Y Gisela, a ver, yo estaba armando el elenco y la había puesto a Teddy, que Teddy pues era un mujerón. Claro. Era una morocha, pero guapísima. Y tú sabes que yo había cantado con ella en televisión cuando éramos jovencitos. Claro, pues tú has sido cantante. Claro, pues. También he hecho algunos cuchos ahí. Están tus grabaciones en YouTube, ¿eh? Las vamos a tener que poner. Y entonces yo quería una chica blanca, rubia, para balancear todo. El color. Claro, es importante, ¿no? Y me dicen, hay una rubia que está trabajando en El Diablo, me dicen. Entonces me fui al Diablo y la vi pues a Gisela, ¿no? Que recién estaba en sus... El Diablo era el cafeteatro que tenía Teddy con Roca, que era su esposo, que quedaba en un segundo piso y que luego se convierte en no me acuerdo si el My Way, no. Ahorita me voy a acordar el nombre. Primero fue el My Way. Claro. Antes, en los 70s. En los 70 fue y el My Way. Y después ya lo convierten en El Diablo. En el segundo piso, ahí frente al Parque Kennedy. Claro. Y converso con Gisela y Gisela fue a trabajar con nosotros, ¿no? Se logró lo que queríamos, ¿no? Algunos actores con los cuales conversé y no logré concretar, como Machucao, por ejemplo, me dice, ¿qué cosa quieres hacer acá, Carosi? Me decía, ¿qué estás haciendo? Y yo le digo, mira, voy a hacer esto, pero ¿eso tú crees que funcione? Sí va a funcionar, Leo. Y funcionó. Claro. Fue un éxito, un montón de tiempo. Fue una temporada larguísima. Sí, estuvimos como 8 años ahí. Sí, era una locura. Y en realidad cerramos porque habían reventado Tarata, las bombas, hasta en el Haití pusieron una bomba que no reventó. Claro, yo estuve ahí. Ya ves. Yo estuve ahí cuando tiraron la bomba en el Haití. Entraron por una puerta, dejaron el maletín y salieron por la otra puerta. Y me puse a gritar, salimos todos y nos tiramos al jardín. Yo estaba en esa bomba. Claro. Tenías que llevar... Bueno, yo estaba en las bombas del Nautilus también cuando salíamos todos del Palace Atenea y nos íbamos al Nautilus al costado. Esas eran otras bombas, pero deliciosas. Sí. Pero lo vendimos pues el Palace porque dijimos, no, esto no tiene vuelta. Y vendimos todos los negocios. Estuvimos a punto de irnos. Bueno, en el año 90, antes de la segunda vuelta o antes de la primera vuelta, compra Gisela Valcárcel el Perseo. Con un señor Espinosa. Eso poca gente lo sabe. Sí. Lo que pasa es que, a ver, en el año 85 abren una discoteca muy bonita que se llamó El Company. Claro. Y en esa época el ambiente gay era muy itinerante. Estaba muy bien puesto el Company. Sí. Muy bien puesto.
Pero abrieron otro huequito en el centro, en una época que yo estaba en el Perseo, antes del Company, en un segundo piso y una casa vieja, y todo el mundo se fue ahí. Yo dije, ¿qué pasa? Y yo no sé por qué circunstancias la municipalidad no quería que yo montara mis revistas. Se superó eso. Entonces dije, ¿qué hago para volverlas a traer a estas chicas? Ingratas. Y ahí sale Thriller. Entonces yo comienzo a analizar en VHS el Thriller, que duraba como 13, 14 minutos. Y yo dije, ¿por qué no hago Thriller? Pero necesito un moreno como... Y en el concurso que yo solía hacer, me dicen, hay un moreno ahí. Y lo consigo al moreno, hermano. ¿Quién era? Un chico... ay, ¿cómo se apellidaba este muchacho? Gran bailarín. Que después tuvo una trayectoria en café teatro y en teatro también. Rolando Chávez. Rolando Chávez, claro. ¿Te acuerdas de él? Claro. Y Gaby Montes me hace de la chica. Y entonces mi hermano Renzo, muy creativo, como siempre en su rubro, le digo, quiero que los muertos salgan de debajo de la tierra. Entonces agarré los 14, 13 minutos que duraba Thriller y lo reduje a 3 minutos y medio. Que salgan rápido los muertos de la tierra. No, pero porque el concepto es que si tú montas un número demasiado largo, la gente se duerme. Sí, sí. Y todo tiene que ser así. Tiene que tener, sobre todo en las discotecas de ambiente, todo tiene que ser veloz, para que la gente se acabó. Sí, mejor dejarla con las ganas a que se ponga a gritar. Y los shows tienen que durar máximo 20 minutos o 25. Ya todo eso lo tenías tú bien No, medido. es que todo eso es producto de los 40 años que han recorrido, Javier. Y yo sé cuándo funcionan las cosas y cuándo no funcionan. Y a la gente hay que moverle los sentimientos. Hay que capturarle todos los sentidos físicos y tienes que moverle los sentimientos para que tengas un suceso completo. Y eso siempre ha sido mi meta. Tu Thriller lo pones en el Perseo también. Lo pongo en el Perseo y lo ve el hijo de Lettersen, el dueño de la Feria del Hogar. Se queda maravillado y me dice, quiero llevarlo para la discoteca de la Feria del Hogar. Y me contrata. Pero ahí habían pues 7 artistas, ¿no? 6 muertos, creo 7 muertos. Y tuve que meter pues como 15 muertos. Entonces llegaban todos los muertos a la Feria del Hogar. Todos los zombies. Pero cuando salían eran muertos y muertas. Claro. Y habían visto entrar 15 muchachos. Y la gente que trabajaba ahí, ¿esta de dónde salió? Está muerta, ¿de dónde está salió? muerta, ¿de dónde salió? Todas estaban disfrazadas. Y bueno, bonita experiencia. Y se la compra el Perseo, pero no dura mucho como dueña del Perseo. Ahora, en esa época yo te voy a contar que rondaba por el Perseo Andrés Hurtado. Ya. Y la gente decía, la discoteca es de Gisela, pero el testaferro, así decían, ¿no? El testaferro, o sea, el que estaba fungiendo de dueño, el que está dando la cara, era Andrés Hurtado. No, mira. ¿Qué papel jugaba él en todo esto? En el año 85-86, ante la arremetida del Company, yo tomo la decisión de cerrar el Perseo. Yeah. Y convertirlo en discoteca hétero. Y entonces, te ibas a ir al infierno, ¿eh? Espérate un ratito. Hay un infierno de los maricones que es peor que el infierno cristiano. Cerrarnos un local, ¿qué es esto? Voy a llamarte, te voy a decir que no lo cierres. Lo que pasa es que había ya el proyecto del Palace Atenea. Ya. Entonces, si bien es verdad que la prensa de espectáculos no era tan virulenta como ahora, pero también habían algunos medios que chancaban duro. Claro. Y entonces, tomamos la decisión de cerrar el Perseo, pero yo dije, no lo voy a cerrar por cerrar. Entonces creé una expectativa, como yo era el que manejaba la dinámica de hablar
para la gente Claro. y tal. Y le fui creando, porque no habían redes ni nada de eso, le fui creando la expectativa de que semana a semana, como 4 semanas antes, de que tenían en tal fecha una cita con la historia gay de nuestro país. No te puedes perder esa noche. Esa noche va a ser inolvidable. Por decirte, así arrancaba la cosa. ¿Qué pasa? Que no sé qué. Preocupadas las chicas. A la semana siguiente les decía algo más. A la tercera, por ahí alguna, es cierto que van a cerrar. Es cierto que van a cerrar. Claro, y tenías a las locas ahí enloquecidas. Histéricas. Claro. Y a la cuarta, ya les decía. Entonces les hice un espectáculo por esa única vez, que al final termino la locución y les digo, y quiero despedirme de ustedes pronunciando las mismas palabras que pronunció el más grande mago de todos los tiempos, Houdini. Antes de morir les dijo a los que lo rodeaban: algún día volveré. Y les prometo que algún día volveré. Fue la apoteosis. La gente gritaba, chillaba, lloraban. Hermoso. Además, tu voz era muy reconocida porque tú eras el maestro de ceremonias Sí. de todos los espectáculos. Sí, pues sí. ¿Tú has llegado a bailar también en algún espectáculo? Actuar, sí. Actuar. ¿Hay algunas fotos? Sí. Tenemos algunas fotos. Muy pocas veces, pero es que lo que pasa es que el trabajo para dirigir y producir demanda. Eras muy exigente. Yo recuerdo que los espectáculos tenían una calidad en vestuario, en sonido, Sí. en la calidad de la música. Sí. Había una unidad entre los Sí. números. Estaba muy bien manejado el timing de Sí. los que salían, de los que entraban. Sí. No había huecos. No puede haber baches. Y la luz estaba muy bien, cosa que no sucedía en Studio One. O sea, en Studio One se habían comprado un cañón y cambiaban No. las luces cada 3 minutos y era un desastre. Para mí, como que fui Espectador. el que iba... No, yo grababa. O sea, Ah, tú grababas yo ahí. me robé la cámara de video de mi papá y fui a grabar todos los shows. El único registro que hay de los 80s y Ya, 90 de es la tuya. discotecas travestis es mío. Y para mí era fatal que hicieran eso con el claro. cañón. Lo que pasa es que, a ver, yo siempre he dicho, Javiercito, el espectáculo es un todo. No es solo el artista, no es solo el vestuario, es el artista, las luces, que te digo, la dirección, el número musical escogido, la interpretación. El vestuario, el local. O sea, Todo Todo. es un mundo. Y todo eso siempre se ha ensayado. Se han hecho por lo menos en cada revista 2 o 3 ensayos generales, con su pimienta, con sus ajos y sus cebollas necesarias cuando era necesario. Claro. Pero los equipos de gente con los cuales hemos trabajado siempre sabían a lo que íbamos. Y por eso, cuando a veces adosaba yo a alguien nuevo, porque a veces hay que refrescar y hay que renovar, ¿no? Un día contrato un jovencito para el baile, y entonces bailaba y marcaba. Entonces le digo, fulanito, quiero que bailes y que me des la intención. ¿Pero para qué? Me dice. Ya cuando debutemos, ahí lo voy a hacer. Oye, ¿qué me estás hablando? Le digo, y me acerco, pues, ¿no? Y le digo, ¿en qué momento te voy a corregir? Porque si hay algo que no está bien, te tengo que corregir. Claro, más el director eres tú. Claro, y necesito que en el ensayo me des 98% o 100%, porque el día que tú salgas y que debutemos quiero 110%. O me lo haces o me lo haces. Así que de ti depende, le digo. Tuvo que hacerlo, ¿no? Y me imagino que aprendió ¿Quién? este muchacho. Supongo, pero no lo volví a llamar ¿No lo más. volviste a ver? Tenemos unos nombres Sí. que me gustaría pasarte por encima y ver qué cosas recuerdas de ellos. A ¿no? ver, ¿cómo no? Javier Temple, Javier Temple, único. Namin Timoico, Glamour y belleza. Ceciño, Interpretación. Cucho Paz, Magnificencia. Mario Silingardi, Mario Silingardi era el dueño del del Escrúpulos, el hermano del dueño.
Era un bebé payaso, era un payaso. Lo boté de gitano. Toño Rodríguez. Divino. Andrea Yáñez. Genial, pero se retiró muy temprano. Se fue a Alemania, creo. Sí. Es hermano de Toño. Sí. Gisela Pepe. ¿Quién es Gisela Pepe? Gisela Pepe era, actuaba en el Estudio One. Imitaba a Gisela Valcárcel. Sí la vi en alguna oportunidad, pero no era del staff que yo manejaba. No trabajó en el Perseo. No, creo que nunca trabajó. Gina Pantera. Gina Pantera, majestuosa, única. Yossi Tassi. Genial. Genial, ¿no? Genial. Qué bestia. ¿Qué ves? Juan Carlos Ferrando. Juan Carlos se adelantó a su tiempo. Tanye. Creador. Coco. Antes de él y después de él. Sí, hay Nada. un antes y un después. Ernesto Pimentel. Genial, camaleónico. Camaleónico, ¿no? Increíble. Sí. ¿Tú crees que hemos mejorado en Yo- todos estos años? Yo creo que sí, porque yo soy un tipo optimista. En la medida, no solamente en función del mundo gay, sino en función de la sociedad. Yo también creo que hemos mejorado y gracias a gente como tú, Mario. No, gracias por ese concepto y gracias a ti también. Oye, nos están trayendo unas flores. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué Maravilloso. flores son estas? A ver, espérate. Ay, por favor, esto es de Cuquiflor. Estas flores son de Cuquiflor. Yo me quedo con el... No me digas que es para mí. Son para ti. Son De para repente ti. ahí estaba mi obituario. Aquí no. Aquí hay un mensaje, pero las flores son para ti, Mario. Muchas gracias, Muchísimas Javier. gracias. No, qué lindo. Muchísimas gracias. ¿De quién fue la idea? Ustedes saben que a mí me encantan las rosas. Yo sé. Gracias. La idea ha sido de Sabino, que con Cuquiflor nos han mandado estas flores y dicen todo lo mejor en este nuevo proyecto. Sabemos que el programa va a ser un éxito. Con mucho cariño y los mejores deseos de tu familia, Cuquiflor. Gracias a Y ti, yo Javiercito. extiendo mi agradecimiento, mis felicitaciones y quiero que este programa, que este primer programa sea un homenaje y un agradecimiento. Yo creo que no te ha agradecido lo suficiente lo que has hecho por todos nosotros. Nos diste un país, nos diste una cultura, nos diste caras que luego lucharon por nosotros, nos diste un soporte, nos diste una compañía. Y en un mundo en el que solamente aparecíamos en las páginas policiales como si fuéramos delincuentes, que éramos perseguidos como si fuéramos enfermos y que éramos insultados como si fuéramos una basura y un pecado, lo que tú hiciste por nosotros es algo que tenemos que agradecernos y agradecerte siempre. Muchísimas gracias, Mario. No, a ti, Javier. Gracias a ti. Ha sido una experiencia muy linda haber participado en tu primer programa y sobre todo con una persona tan querida, tan versada y tan admirada como tú, Javiercito. Te agradezco enormemente y nosotros nos vemos en nuestro próximo programa de Ausencia Cultural. Chao. Gracias, hasta luego.